tal a todos? Hoy en este sábado continuamos profundizando en los documentos del Papa Juan XXIII, este gran santo que nos ha ayudado a la Iglesia, sobre todo con la convocación del Concilio Vaticano II. Hemos estado profundizando en las encíclicas que él escribió previas al Concilio Vaticano II. Entre ellas, hoy vamos a hablar acerca de una llamada Aeterna Dei Sapientia, es decir, la eterna sabiduría de Dios. Esta es la sexta encíclica del Papa Juan XXIII o San Juan XXIII. Fue promulgada el 11 de noviembre de 1961 y nos invita a poner la mirada en Pedro como el centro de la unidad cristiana. Pedro, el apóstol, no solamente en cuanto a persona, sino a lo que representa, es decir, al Papa, tanto como centro de unidad y también promotor de esta unidad de toda la Iglesia. Además, se conmemora el aniversario de la muerte del Papa León I. De ahí el porqué del tema acerca del Papa como el centro y promotor de la unidad en la Iglesia. ¿Cuál es la estructura que tiene este documento? Primero, hace una referencia a San León Magno, pastor y doctor de la Iglesia, o León I. Este Papa se distingue precisamente por esa piedad y por ese impulso de guía y acompañamiento de toda la Iglesia, además de su formación como un fiel servidor de Dios. El segundo punto importante que trata este documento es acerca de la fidelidad como servidor de la sede apostólica. Sabemos que una de las características de este Papa, León I, que habla Juan XXIII, es su fidelidad y comunión con toda la Iglesia y con todos los pastores de la Iglesia. También el siguiente punto habla del Papa como pastor de la Iglesia universal. Y en este punto es un punto importante, ya que habla a imagen de Cristo, ser un buen pastor para toda la Iglesia, en todas sus realidades, en todos sus cambios, en todas sus formas de vivir en los distintos lugares del mundo, ver cómo la Iglesia se vive y se implanta y se incultura en esa realidad para poder comunicar el Evangelio. Después habla de la doctrina como esa luz que ilumina y guía al pueblo de Dios, y por eso la importancia de que el Papa sea ese guía, ese maestro, que a través de la doctrina y la enseñanza y la catequesis vaya guiando al pueblo de Dios. En el siguiente capítulo habla sobre el 15 centenario de la muerte de León I y también en su relación con el Concilio Vaticano II. En esta parte habla sobre todo de ese impulso misionero que León I trató de hacer al ir extendiendo el Evangelio y sobre todo de ir buscando esa inculturación del Evangelio en cada realidad. El siguiente capítulo habla acerca de la unidad de la Iglesia en el pensamiento de León I. ¿Qué significa ser una? Ya ven que nosotros en el Evangelio encontramos ese deseo, sobre todo en el Evangelio de San Juan, el deseo de Jesús cuando dice que todos sean uno para que el mundo crea. Por eso es tan importante de fomentar la unidad de la Iglesia, para que precisamente la fe se propague y se extienda en todos los ambientes. Después, el siguiente capítulo habla del Papa como obispo de Roma
y centro de la unidad visible. Sabemos que el Papa siempre ha sido y se ha distinguido con esa misión que Cristo le encarnó a Pedro y que después todos sus sucesores han llevado a cabo, y es buscar la unidad de la fe, el depósito de la fe, poderlo custodiar y así transmitir de generación en generación. También habla acerca de las prerrogativas del magisterio del Papa y sus sucesores. Esta parte del magisterio sabemos que es una parte importante dentro de las funciones del Papa. El magisterio se refiere a todos los documentos con el cual él profundiza en la doctrina de Cristo y la actualiza, y también nos va ayudando a irla comprendiendo a través de estos documentos que son encíclicas, exhortaciones apostólicas, cartas apostólicas, catequesis. Todos estos elementos conforman lo que es el magisterio del Papa. También habla de la grandeza espiritual de Roma, es decir, Roma siempre ha sido la sede de la cabeza visible de toda la Iglesia Universal. ¿Por qué Roma? Porque sabemos que en Roma fue donde fue mártir y murió mártir Pedro, la primera cabeza visible de la Iglesia, donde Jesús lo puso al frente de ella para guiar y confirmar en la fe a sus hermanos. Después habla sobre algunas resonancias de las obras del Papa León I, sobre todo en la parte de su magisterio y catequesis. El siguiente capítulo habla sobre una súplica por el eterno descanso, ¿no?, de este Papa, y sobre todo para que Dios le recompense por toda su acción y por todo lo que aportó a la Iglesia. Después de ello hace una exhortación y súplica para que los hermanos alejados puedan nuevamente volver a la Iglesia. Recordemos que el capítulo 10, donde hace referencia también el Papa Juan XXIII, dice que seamos una sola iglesia bajo la guía de un solo pastor y todos vayamos detrás de él. De ahí la importancia de este capítulo, donde habla de esta exhortación e invita a todos a poder tener a Cristo como el único pastor y guía. Y finalmente, en la exhortación final, hace una referencia a María, donde invita también, así como ella previo al día de Pentecostés, podamos reunir a toda la iglesia en oración y poder fomentar esta unidad, donde todos en comunión podamos estar pidiendo al Espíritu Santo su participación y sobre todo que caiga sobre nosotros y descienda su gracia en nuestra vida, para que podamos vivir en esa unidad y comunión, y además nos impulse a dar testimonio de nuestra fe. Este documento sobre todo habla de esta parte importante del ministerio y servicio del Papa. Hay muy pocos documentos que podemos referirnos en cuanto a las funciones que tiene el Papa dentro de la Iglesia. Sabemos que principalmente es obispo, pero recibe el nombre de Papa precisamente como esa referencia a esa cabeza visible, el cual va guiando, acompañando, enseñando y sobre todo santificando a la Iglesia. Que este documento nos ayude a entender y a orar por nuestro Papa actual, el Papa Francisco, para que podamos entender ese magisterio y ministerio que está realizando hoy, y así todos como Iglesia podamos caminar tras de Cristo. Gracias, que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.